Qué bueno es el Señor, qué bendición. La gloria de Dios está sobre usted, en su casa, con su familia. La gloria de Dios está para bendecirle, para ministrarle. Pues pensando en todas estas cosas que han sucedido en los últimos días, y qué caso más curioso lo que comentaba en la oración, hermana Silma, sobre todos esos accidentes que han pasado en estas últimas horas, diría yo. Todavía en la madrugada hubo un par de accidentes más que son aparatosos, vamos a decir, terribles, tremendos. Teníamos rato de no escuchar y de no saber tan seguido de accidentes de ese tipo. La delincuencia que quiere rebrotar, a pesar de toda la lucha que se está haciendo de parte del gobierno, quiere rebrotar y otra vez volver a poner zozobra en las personas. Tiempos difíciles. Hace algunos 10 años yo escuchaba mucho de tiempos difíciles y hoy quizás volvemos a escuchar tiempos difíciles alrededor del mundo y cerca de nosotros. Tiempos difíciles los los que se están viviendo. No hay duda que los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Y quizás por muy intensa que sea la lucha de las autoridades en las diferentes naciones, los tiempos cada vez se van a poner más difíciles. El momento va llegando quizás a su curva ya para los últimos días. Entonces los tiempos tendrán que ser más duros, más difíciles. Muchas veces enfrentamos situaciones muy duras, muy terribles dentro de la familia, familias con parientes enfermos, con, con diagnósticos sin esperanza, personas que tienen meses y algunos hasta años de estar luchando con una enfermedad y no se ve la solución, no se ve la solución, tiempos difíciles, ¿no? Aunque se buscan la solución a los problemas en el hogar, los problemas en la familia, los problemas en el trabajo o con los vecinos, no logramos encontrar una fórmula que logre cambiar esas situaciones y al parecer como que cada día las situaciones se van eh, recrudeciendo más, pudiéramos decir, volviéndose más crudas, más difíciles, más duras. Y parecería en determinado momento, mi amado hermano, hermana, amigo, amiga que nos ven, que no hay solución, que no hay forma, no encontramos qué hacer. Y aún los hijos de Dios muchas veces nos vemos envueltos en situaciones tan difíciles que no encontramos cómo hacer para salir de ellas. Pero yo quiero que usted vaya a la palabra de Dios esta noche. En un verso quizás este se lo puede de memoria, Filipenses 4:13. Se lo puede de memoria, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese debe ser una expresión no solo en nuestra boca, sino en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, de que no hay problema tan difícil, no hay situación tan difícil, tan grande, tan enorme, tan que no le veamos la respuesta que no podamos enfrentar. Pablo expresaba esta situación y no estaba en las mejores condiciones. Y él cuando recordaba las condiciones que vivía, venía a su corazón esa convicción de fe que lo hacía decir, yo puedo soportar toda situación que suceda alrededor mío, puedo soportar toda situación por dura que sea, porque Él es el que me fortalece, porque Cristo es el que me fortalece. Entonces, eso debe ser una palabra inspiradora para nosotros y esta noche yo quiero que meditemos en algunos ejemplos de siervos de Dios que se encuentran en la palabra de Dios, que enfrentaron momentos difíciles y qué hicieron, cómo solucionaron o cómo actuaron ante estos momentos difíciles para que nosotros tengamos una luz de qué hacer ante situaciones difíciles como las que estamos pasando. Vamos a hablar de José. José lo tenía todo, fíjense. José era el preferido de papá, era el niño bonito, voy a decir, en su casa. Su papá lo amaba de una manera increíble. Era el hijo de su corazón, vamos a decir así, porque la mamá de él era la mujer por la cual él trabajó 14 años para poder casarse con ella.
luego no podía tener hijos y cuando puede tener hijos está José. Y José era una persona muy especial, de tal manera que el papá lo distinguía de sus otros hermanos, aún proporcionándole una vestidura diferente. Lo tenía todo, él estaba feliz. Pero una circunstancia llega a su vida por compartir sus sueños, sueños que venían a su vida de parte de Dios, es despreciado, es odiado, es vendido como esclavo, es calumniado, es encarcelado. No parece un buen panorama, ¿verdad? Cualquiera pudiera decir, pero si era una persona que lo tenía todo, que tenía el favor de su familia, de su papá, que era un niño consentido, amor. Pero después de que le pasa eso, ¿dónde está el niño consentido? ¿Dónde está toda aquella buena, aparentemente aquella buena posición y situación que José tenía en la vida? Cualquiera que de nosotros que pasara por todo esto, que nos sintiéramos despreciados, odiados, que nos vendieran como esclavos, como se hacía en aquel tiempo, que los vendían como animales, para que sus dueños los usaran como quisieran, y que aún siendo fiel fuera calumniado y justamente fuera a parar a la cárcel. Dicen algunos que pasó más de 13 años en la cárcel esperando una respuesta. Parecía que no había solución para la vida de José. Primero el odio de sus hermanos, lo quisieron matar, luego es vendido y este muchacho quizás todos los días clamaba a Dios por una respuesta, pero no venía. Aparentemente encuentra una respuesta, hay tranquilidad en su vida cuando llega a trabajar como mayordomo en la casa de un egipcio, pero es calumniado y por mantenerse íntegro es echado en la cárcel. Y en la cárcel no pasa 3 meses, 3 años, 3 días, más de 13 años ahí esperando una respuesta y quizás pidiéndole o preguntándole a Dios por qué a su vida llegaba a esta situación. Parecía que no había solución, todo iba de mal en peor. Si ponemos a ver la historia de José, hasta este punto en que él está en la cárcel, todo iba de mal en peor. Pero en medio de todo, fíjese, podemos pensar que José conservaba su carácter porque estaba convencido de que ese nada más era un proceso que Dios enviaba a su vida para prepararlo para tiempos mejores, no para los tiempos difíciles. Él estaba, diría yo, preparado para los tiempos difíciles porque confiaba en Dios, porque esperaba en Dios, porque mantenía su integridad moral y espiritual, mantenía su fe en Dios, estaba preparado pero Dios lo estaba preparando para que pudiera él bregar en tiempos mejores, cuando él saliera de esa circunstancia y pudiera llegar a posiciones quizás que nunca se había imaginado o que se hicieran realidad los sueños que Dios había puesto en su corazón en su temprana edad. Él estaba convencido y creo que eso debe haber sido para José un fuerte soporte para subsistir cada día, para despertar y hacer lo que tenía que hacer con alegría, con esperanza, con fe, pensando que Dios estaba en control de todo. Dice en Génesis 41:39, mire qué lugares estaba preparando Dios. Y es que cuando Dios nos prepara para estar en lugares especiales, la preparación no es fácil. Al igual que si tú y yo queremos llegar a una posición buena en un negocio, en un trabajo, tenemos que tener una preparación. Y algunos a veces nos preguntamos, pero ¿para qué me enseñan todo esto? ¿Por qué me enseñan todo aquello? ¿Por qué me enseñan? En algún momento de la vida, cuando estemos ejercitándonos en un empleo, en un trabajo, en una tarea, vamos a utilizar todo ese conocimiento que en algún momento, ese esfuerzo que en algún momento nos pareció innecesario. Y José, aunque no puedo decir que estaba feliz y cantando y alabando a Dios todos los días, pero sí estaba en su interior convencido que todo ese sufrimiento, que toda esa cosa tan difícil que él estaba viviendo por muchos años, nada más lo estaba preparando para estar en lugares especiales cuando saliera de todo eso. Y dice en Génesis, Faraón hablando, Génesis 41, del 39 al 40, dice Faraón hablando con él después de que él resuelve el gran problema que tenía Egipto, que interpreta el sueño que ninguno de sus sabios ni de sus magos pudo interpretar, lo interpreta y le da la solución a la circunstancia. Él le dice, pues que Dios te ha bendecido para saber todo esto, le dice. Y no hay entendido ni sabio como tú.
Así es que tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Se puede imaginar qué regalo más tremendo, qué posición más tremenda la que José llegó a tener? Superior a cualquier otro rey de aquel tiempo, si Egipto era el dueño del mundo. Egipto era la nación más poderosa de aquel tiempo. El faraón era casi un dios para todo el mundo alrededor de él. Y viene Dios y coloca a José a la misma altura del faraón, y el único lugar que lo iba a hacer diferente es que faraón se sentaba en el trono real y José estaba al lado de él. Pero todo el pueblo, toda la nación, todo lo que Egipto tenía iba a ser gobernado por José. ¿Cómo José hubiera estado preparado para enfrentar eso sin que se le subiera el ego, sin que se le elevara el ego, como nos pasa a muchos en la tierra? Nos dan un pequeño cargo superior al que tenemos. Ya nos sentimos los dioses del universo. Nos sentimos los todopoderosos. José llega a tener el cargo más grande y no pierde su integridad, no pierde su capacidad, no pierde su fe. Él sigue trabajando y sigue honrando a su Dios. Y los egipcios no se lo impidieron jamás, porque sabían que el Dios de José era superior a cualquier Dios de Egipto. José decidió esperar en Dios, honrarlo y tener una vida de santidad. ¿Cómo enfrentas tu problema? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo la circunstancia difícil que podamos estar atravesando? ¿Podemos tomar la decisión de esperar en Dios? No importa cuánto tiempo tengamos por delante, podemos tomar la decisión de honrar a Dios, no importa cuán dura sea la circunstancia que tengamos delante, podemos tomar la decisión de santificar nuestra vida, no importa cuán fuertes sean las tentaciones que se pongan delante de nosotros. José lo hizo y llegó a disfrutar la bendición de Dios en su vida y pudo rescatar a su familia y cumplir el propósito de Dios que le enseñó en aquellos sueños de que su familia iba a estar bajo la cobertura suya. Qué bendición más grande, qué manera más espectacular de enfrentar una circunstancia tan difícil. Podemos escuchar también de Nehemías. Nehemías era un gobernador de Judá, fue un gobernador de Judá por muchos años. En medio de la cautividad de Israel, él estaba siempre sirviendo a esa nación que los tenía cautivos. Pudiéramos decir que estaba bien, pudiéramos decir que Nehemías tenía un alto cargo en medio de la cautividad. Él era un hombre especial, era un hombre destacable. Pero cuando él comienza a visualizar la ciudad santa y comienza a visualizar que los muros que circundaban la ciudad, que se suponía que debían defender la ciudad, estaban caídos, estaban deteriorados, y que el pueblo de Dios vivía quizás en medio de toda esa ruina y no le hacía cosquillas para nada. Ya se habían acostumbrado a ver aquello en el suelo. Dice que Nehemías lloró, se sintió muy triste cuando él piensa que cómo vivían los hebreos de una manera quizás muy buena y cómo estaba la ciudad santa, la ciudad de Dios. Pero Nehemías pudo haber dicho, bueno, pero nosotros estamos cautivos, nosotros no podemos hacer nada, no tenemos libertad de salir, no tenemos recursos para ir a la ciudad y comenzar a edificarla, estamos supeditados a lo que esta nación, este imperio que nos tiene gobernados, que nos tiene subyugados, pueda hacer con nosotros. No somos libres. Sin embargo, Nehemías no se queda quieto. Y quizás su tristeza es muy notoria cuando el rey Artajerjes lo ve que le llega a servir el vino, le dice, ¿qué te pasa? Estás muy triste, te veo mal, te sientes mal. Y Nehemías aprovecha la ocasión y le dice, sí, me siento muy mal, me siento muy triste de pensar que la santa ciudad, la ciudad que Dios nos regaló, está en ruinas. Eso hace que mi corazón me duela. Pero antes de eso, de llegar compartir esto, dice que Nehemías, cuando se enteró de todo eso y empezó a orar. Él ora, le pide perdón a Dios por sus pecados y por los pecados de la nación. Le pide perdón, se arrodilla, se postra delante de Dios.
y espera una respuesta de Dios, comienza a esperar una respuesta de Dios, y el comienzo de la respuesta estaba en ese momento en que se enfrenta a servirle al rey Artajerjes el vino, a servirle la mesa. Ahí comienza la respuesta cuando el rey le dice, ¿qué te pasa? Y él le cuenta y le dice, bueno, averigua, investiga bien qué necesitas, cuánto tiempo necesitas para ir a la ciudad, cuánto tiempo necesitas para organizarte, qué recursos necesitas. Y Nehemías, me imagino que se le abrieron los ojos y se le iluminó la vida y empieza a organizarse y comienza a pedir, comienza a poner peticiones y comienza a poner condiciones. Dice, no, rey, mira, somos cautivos, si yo llego así nomás, a mí me van a matar, me pueden hacer, y el camino se me va a hacer muy difícil, dame cartas para los reyes que yo voy a encontrar para que sepan que yo voy de parte tuya, que tengo licencia tuya y que tengo permiso de hacer lo que voy a hacer. Un poco atrevido, ¿no? Un poco atrevido, pero le dieron todo, la oración, el arrepentimiento que muestra delante de Dios, la oración de fe que hace delante de Dios, el no pensar solo en él o solo culpar al pueblo que por los pecadores, sino ponerse él en cuenta entre los pecados del pueblo, comienza a dar una respuesta. Así que hace la gestión y la gestión es aprobada, ¿no? Y comienza a reedificar. Y aun cuando quiere comenzar a reedificar y cuando ya la cosa está empezando a caminar, hay muchos dentro de su pueblo que se oponen y que dicen, ¿por qué locura es esta? Nos estamos metiendo en un gran problema. Y él llega a escondidas, quizás como camuflajeado, se mete, nadie le conoce la cara, ellos no lo conocen y se mete en medio de ellos y comienza a oír sus conversaciones. Y por último termina una palabra que me cuesta decirle, reconviniéndolo, ¿verdad? O sea, llamándoles la atención, haciendo reflexionar a esa gente y diciéndoles, miren cómo viven ustedes. Y ahora vean cómo está la casa del Señor, cómo está la ciudad de Dios. Quiso reflexionar a sus líderes. Y dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué tenemos que hacer? Le dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, no seamos más vergüenza. Mire, si los ejércitos cuando atacaban a Israel no buscaban más que dos cosas para destruir, los muros de la ciudad y el templo, porque sabían que destruyendo los muros de la ciudad, la moral del pueblo se venía abajo porque ya no se sentían desprotegidos. Y atacando el templo, destruyendo el templo, la fuerza espiritual se les venía abajo porque todos veían en el templo la presencia de Dios. Entonces eran dos cosas que siempre los ejércitos cuando atacaban a Israel o entraban a Jerusalén buscaban que destruir las murallas y el templo. Entonces les dice este hombre, miren ustedes cómo viven. Ahora pensemos, ¿por qué estamos en esta situación? Nosotros estamos así por pecadores, por desobedientes. Ahora levantémonos pues, ya no estemos más en vergüenza. Las naciones nos ven y se ríen de nosotros al ver las murallas en el suelo y el templo destruido. Levantémonos y edifiquemos el muro de la ciudad. Demostremos que de verdad Dios es Dios de dioses, Señor de señores. Y les comienza a contar cómo ha llegado él a este momento, cómo hizo Dios para llevarlo a este momento, los impacta, los fortalece, los inyecta de fe con su testimonio personal, cómo es que él ha llegado a este momento de lograr que tengan el permiso para reconstruir los muros de la ciudad. Pero Nehemías pudo haberse quedado tranquilamente sirviendo en el imperio. Era un hombre que estaba con una buena posición, era un hombre que no iba a ser dañado por otro lado, pero él no estuvo contento. La parte espiritual, el sentimiento de hacia Dios y ese reconocer que muchas veces nosotros en medio de la situación que vivimos, que puede ser buena, que puede ser media, que puede ser muy esplendorosa, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Y pareciera como que las cosas de Dios ya no nos importan. Pareciera como que las cosas de Dios no son importantes, no son necesarias. Y eso le pasaba a este pueblo, estaba dormido, se habían acostumbrado a que los avergonzaran, a que los humillaran, ya no tenían ninguna fuerza para ser diferentes. Pero Nehemías llega y los inyecta.
Y dice que las murallas fueron reconstruidas, se reconstruyeron hasta la mitad y unos que se enojaron, los pueblos vecinos, y trataron de impedir, pero las murallas fueron construidas al final de todo. Decidió creer en la promesa de Dios. Puso su testimonio de cómo Dios le había respondido. Actuó por la fe a pesar de la resistencia que había dentro de su mismo pueblo. Muchas veces tú y yo queremos enfrentar una circunstancia y dentro del grupo, pongamos la palabra de moda, dentro del clúster que nosotros tenemos, hay gente que se opone a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que trata de impedir que lo hagamos, que trata de impedir que caminemos, que trata de impedir que nos mantengamos firmes en los caminos del Señor, porque es ilógico, porque es absurdo, porque ya no es tiempo, porque eso era para los tiempos antiguos, porque eso se dijo para los hebreos, para los judíos, pero el tiempo de hoy ahora somos libres. Pero Nehemías se mantuvo aferrado a su fe, a pesar de la resistencia, y el final fue que la ciudad fue reconstruida. Aquel motivo de dolor que había en el corazón de Nehemías desapareció en ese momento y pudo ver la ciudad con sus murallas levantadas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo enfrentamos esa situación que quizás no es tan dolorosa, que quizás no es tan deplorable? Estamos de verdad buscando a Dios, confiando en Dios, preocupándonos por las cosas de Dios, o sencillamente estamos disfrutando el momento, dejando pasar el tiempo para que Dios haga lo que tenga que hacer, porque si la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien, pues vamos a estar bien. Nehemías enfrentó la situación que vivía, que pudiera parecer muy esplendorosa, pero su corazón espiritualmente estaba muy mal, y Dios le dio la salida para que él pudiera enfrentar este momento. ¿Ha oído hablar de Pablo? El apóstol Pablo era un hombre sobresaliente, era un judío altamente preparado, muy respetado, se ganó el favor de sus seguidores, de sus líderes, a base de perseguir a la iglesia cristiana. Tomó la determinación, a pesar de todo, él pudo haber permanecido siendo el Saulo que nosotros conocemos en la Escritura, pudo haber permanecido siendo Saulo y quizás hubiera tenido mucha ganancia, hubiera tenido mucha prosperidad. Sin embargo, teniéndolo todo a su favor, él decide seguir a aquel que antes perseguía. Toma la decisión. Cuando tiene el encuentro con Jesucristo, él toma la decisión, nadie lo obligó. Él pudo haber quedado ciego y decir, oh, qué triste, qué tragedia, estoy ciego, y no perder su convicción de que la iglesia cristiana era una herejía y haber seguido persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, toma la decisión de enfrentarse con ese que él perseguía, de escuchar la voz de aquel a quien él perseguía, de hacer suya esa palabra que le dijo, yo te voy a usar así para llegar a lugares que los otros no van a llegar. Toma la decisión valiente y la enfrenta. Y llevó con paciencia a este hombre en medio de esta circunstancia tan difícil en la que se metió, porque entonces de perseguidor pasa a ser perseguido, de castigador pasa a ser castigado, de echar en la cárcel a otros, ahora él es echado en las cárceles, en las prisiones. Y toma la decisión de seguir en este camino, a pesar de que de repente hay lo que llaman en la escritura, un aguijón sobre su carne. No especifica qué tipo de aguijón. Algunos dicen que era que tenía una cojera, otros dicen que tenía su problema en la espalda. En la escritura no es un manual de medicina, no lo especifica, pero había algo que al hombre le estorbaba y que lo incomodaba, que lo hacía sufrir. Sin embargo, él permanece, a pesar de ver los milagros en otras personas y el aguijón en su carne nunca desaparecía. Él no dejó de seguir a quien él antes había perseguido. En los tiempos más difíciles, Pablo fue un excelente instrumento para la extensión del evangelio en el mundo conocido de aquel entonces. En momentos de dificultad y escasez, Pablo llega a expresar esta palabra que nosotros hemos coreado al principio de esta meditación. Todo lo puedo en Cristo.
Estoy acostumbrado a tener mucho, estoy acostumbrado a tener poco, estoy acostumbrado a tener nada. Estoy acostumbrado a dormir en buena cama como a dormir en el suelo, debajo de un árbol o debajo de un puente. Estoy acostumbrado a tener mucha abundancia y a tener la escasez total. Estoy acostumbrado a que me amen y que me adulen, y también estoy acostumbrado a que me desprecien y me odien. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Qué convicción más impresionante. Es que nosotros decimos esto en determinado momento y no entendemos ni por qué lo estamos diciendo. Pero todo lo podemos soportar, todo lo podemos lograr, todo lo podemos alcanzar, porque Cristo es el que verdaderamente nos da la fuerza para seguir adelante, seguir en la lucha. Pablo recomienda a Timoteo y le expresa estas palabras que a mí me conmueven siempre que las leo. Y le dice a Timoteo, ya estoy para ser sacrificado, Timoteo, y el tiempo de mi partida está cercano. Pero sabes una cosa, le escribe, yo estoy convencido, estoy seguro que he peleado la buena batalla, que he acabado la carrera y que al fin de todo yo he guardado mi fe. He peleado la buena batalla. Es que el cristianismo no es de sentarse a comer bien, a lo que hacemos la mayoría, a tomarle foto a los platos de comida abundantes. La vida cristiana es a tomarle foto a aquel plato que tiene un frijol en medio y eso es todo lo que voy a comer, o a tomarle la foto al plato que no tiene nada y esa es todo lo que yo tengo enfrente de mí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me da la fuerza, no son las circunstancias, no es la situación, no es la persona que puede ayudarme, no es aquella gente que está alrededor de mí abrazándome y consolándome. Es Cristo el que me da la fuerza para que yo pueda soportar cualquiera que sea la situación, crisis familiar, crisis de salud, crisis de la familia mía que tiene grandes problemas, problemas económicos que yo creo que no voy a poder resolver. ¿Quién me da la fuerza para seguir adelante? Cristo es el que me fortalece. Y Pablo estaba acostumbrado a esas cosas. Por eso dice, yo aprendí a vivir como rico, pero también he aprendido a vivir como el más miserable, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al final de todo dice, yo sé, estoy seguro que he peleado la buena batalla, que he tenido guerras duras, crudas, pero las he ganado, que he acabado la carrera, no me quedé a medio camino, he llegado hasta donde Dios quiso llevarme y en medio de todo sigo conservando mi fe en aquel Dios que me vino a dar la salvación y el perdón de mis pecados. Por lo demás, termina diciendo en el versículo 8, en esta conversación escrita que tiene con Timoteo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, le dice Timoteo, sino a todos los que aman su venida, a todos los que esperan su venida, a todos los que han creído en él. Qué convicción más tremenda. No puedo creer que muchas personas hayan tenido o tengan los problemas que Pablo enfrentó por seguir a Cristo. Las dificultades que Pablo enfrentó por seguir a Cristo. Solo me viene a la mente en este momento aquel día que él estaba hablando de Cristo y lo agarraron, lo sacaron de la ciudad a empujones y lo apedrearon y los patearon todo y lo dejaron ahí tirado afuera de la ciudad creyendo que se había muerto. Pero el hombre se levanta, Dios lo levanta y se va a otra ciudad a seguir predicando. Cosa seria, cosa impresionante, porque de verdad todo lo podía en Cristo, todo lo pudo en Cristo, porque Él era el que lo fortalecía. ¿Ha oído hablar de Jesús? ¿Ha oído hablar de Jesús? ¿Habrá un personaje a quien le faltara algo? Jesús lo tenía todo. Él era Dios, lo tenía todo. Pero tomó una decisión difícil de entender. Él quiso tomar tu lugar y mi lugar en el lugar del que nos llevaría a la muerte. Él quiso disfrutar la muerte en lugar tuyo y en lugar mío. Él quiso experimentar la muerte en tu lugar y en mi lugar. No, para que yo no la tuviera que experimentar, él dijo, yo la voy a experimentar. Para que tú no tuvieras que experimentar, él dijo, yo la voy a experimentar. Y descendió y dejó toda su riqueza, toda su gloria, y se vino a nacer como hombre,
a vivir como hombre y a sufrir como hombre, muerte y muerte de cruz. Fue abusado verbalmente, fue ofendido. En muchas ocasiones quisieron matarlo mientras él predicaba. Fue abusado físicamente de una manera que quizás no nos podemos ni siquiera imaginar, que los castigos de antes eran totalmente diferentes. Hoy la gente dice, se violentaron los derechos humanos del delincuente, y hay mucha gente que defiende a los delincuentes. La persona, una vez una persona fue asaltada y le quitó el puñal al asaltante y lo apuñaló. Y entonces terminó que el asaltado tuvo que pagarle la medicación al asaltado porque le violentó sus derechos. Lo mandó al hospital y casi se muere. Pero y el asaltado no tiene derechos. Y en aquel tiempo nadie tenía derechos. Cuando llegaba al lugar del castigo era para que se muriera. Y Jesús tomó la decisión de estar en ese lugar para que tú y yo no estuviéramos ahí. No le faltaba nada, no tenía necesidad, no había hecho nada para merecer ese castigo. Sin embargo, tomó esa decisión, tomó la decisión y no se rindió, no se rindió. En el camino pudo haber dicho, al ver el desprecio, el odio, la maldad de toda la gente, aquella gente que un día lo adulaba y el siguiente día estaba buscando la manera de entregarlo a las autoridades, aquellos que lo odiaban tanto que en el momento oportuno gritaron crucifícale y emocionaron a toda la multitud que estaba ahí, que al final quizás ni entendieron por qué, pero igual que en el estadio todos gritan cuando no saben ni por qué están gritando, todos comenzaron a gritar crucifícale. Y pienso, ¿cuál hubiera sido la actitud de cualquier persona normal? Voy a decir, no digo que Jesús era normal, pero era fuera de serie, ¿no? ¿Cuál sería la actitud de una persona que no es fuera de serie? Es decir, ¿y yo por qué voy a interceder por estos que me están haciendo tanto daño? ¿Por qué voy a orar? ¿Por qué voy a pedir que Dios bendiga a estos que me están haciendo tanto daño? ¿Por qué voy a pretender que voy a amar a esta gente que me odia tanto? ¿Por qué me dicen que tengo que hacerle bien al que me hace mal? Es el pensamiento normal en cualquier persona. Sin embargo, Jesús, esclavado en la cruz, después de estar con unos azotes que debieron haberlo dejado muerto, todavía carga el madero por la montaña rocosa, subiendo con ese palo pesado sobre su espalda, es clavado sus manos, sus pies, coronada su frente con espinas, la sangre chorreando por todo su cuerpo. Cualquiera no hubiera llegado ni siquiera al Gólgota, hubiera quedado en el camino a media grada del sendero que lo llevaba al Gólgota, hubiera quedado muerto. Sin embargo, él está ahí clavado, todavía pasa varias horas colgado y tiene el tiempo para decir y ver a aquella gente y tener misericordia de ellos y decirle al Señor, perdónalos. Porque toda esta gente que está aquí, que parece mala, no saben lo que están haciendo. Enfrentó la circunstancia difícil sabiendo que esa era la voluntad de Dios y que esa había sido su decisión. Cuando está en el huerto del Getsemaní, el día que iba a ser apresado y que iba a comenzar su semana final, él ora y ve la película de todo lo que va a padecer. Y no era tan agradable. Dice que comienza a sudar, su cuerpo comienza a sudar tan intensamente, un sudor tan grueso que con el reflejo de la luna, con los árboles de olivo que estaban ahí, reflejan y pareciera como que el sudor era tan intenso que dicen algunos médicos incluso que sí, verdaderamente el sudor venía contaminado con sangre. Era tan intenso el sufrimiento solo de pensar que lo iba a pasar, que tiene esa angustia en su corazón. Pero en medio de esa gran angustia, que no se parece en nada a la angustia que tú y yo podremos enfrentar en algún momento de nuestra vida, que no tendrán nunca ni por cerca la cantidad de sufrimiento del que nosotros podamos padecer. Jesús dice, si puedes, Señor, Padre mío, pasa de mí esta copa, es dura, sé que me va a costar, pero no
que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que se haga. En ese momento pudo haberle dicho al Padre, Padre, ya no, ya dejo de hacer esto. Verdaderamente que se pudran todos estos que están acá y que vayan y que paguen las culpas de sus pecados. Sin embargo, dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga lo que tú quieres. Y él sabía, como Dios, que el deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era que tú y yo fuéramos libres, fuéramos salvos. Y no había otra forma de ser salvos más que Jesucristo fuera entregado como sacrificio por nuestros pecados. Marcos 16:19 dice, narra el momento en que van unos discípulos de él caminando hacia una ciudad, hacia un pueblo llamado Emaús, y van todavía lamentándose que su maestro murió. Y le dice, platica con ellos, y después dice de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuál fue el final? Pudiéramos decir, Jesucristo murió, quedó ahí enterrado. No, tuvo su paga. Pablo decía, mi corona me espera y me va a ser dada por el Padre. Nehemías tuvo su recompensa, vio la ciudad reconstruida. Todo aquel que lucha, que se mantiene firme, que no se deja ganar por las circunstancias, puede llegar al lugar donde Dios quiere ubicarte, donde Dios quiere ubicarte, hasta donde Dios quiere llevarte. José no lo entendía, pero Dios lo llevó al lugar que quería ponerlo. Nehemías quizás no entendía por qué estaba pasando alrededor todo lo que había sucedido, pero Dios lo llevó a contemplar su gloria. Pablo al principio quizás no entendía por qué él había tomado esa decisión, pero su corazón le decía que la tomara. Y Pablo fue el hombre más prominente, incluso que todos los demás discípulos de Jesús. Y fue el encargado de llevar el evangelio para que tú y yo fuéramos parte de esta iglesia maravillosa a la cual pertenecemos. Y Jesús, que tuvo tanto sufrimiento, al final recibe también una recompensa grande, una paz en su corazón cuando dice que sube al cielo donde había morado siempre, de donde normalmente no debió haber salido nunca, y se sienta a la diestra del Padre como Dios. ¿Cómo estamos enfrentando la circunstancia difícil? ¿Cómo enfrentamos estos tiempos difíciles que estamos viviendo? ¿Cómo estamos nosotros luchando? ¿Cuál es nuestra percepción de lo que está pasando? ¿Cómo está nuestra fe? En medio del camino difícil, ¿cómo está nuestra fe? ¿Qué estamos haciendo para permanecer firmes en lo que hemos creído? Para que esa palabra que leímos al principio, todo lo puedo en Cristo, se haga una realidad en nuestra vida. ¿De verdad esa palabra es una realidad en nuestra vida o es nada más un cliché evangélico para que la gente crea que yo estoy haciendo eso, verdad? Y solamente es una palabra que yo expreso, pero no la vivo. Dios quiere que tú y yo podamos hacer nuestra esa palabra y podamos decir, en medio de cualquier circunstancia difícil que hoy puedas estar enfrentando, no importa la circunstancia, no importa si parece imposible, no importa si es duro o si tengo que sufrir mucho o si tengo que padecer demasiado, todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece y al final del día tú y yo seremos levantados para encontrarnos con el Señor en el aire y estar, dice la Escritura, eternamente con Él. ¿Cómo enfrentamos estos tiempos difíciles? ¿Corremos al primer indicio de problema? ¿Nos echamos para atrás ante la primera dificultad? ¿O estamos dispuestos a hacer nuestra esa palabra de que no importa lo que venga, yo todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece? Medítalo, medítalo y espera en Dios, confía en Dios y la respuesta llegará a tu vida. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por esta palabra que ha bendecido mi vida, Señor Jesús, y que
Clamo a ti para que esta palabra pueda bendecir a mis hermanos con quien la he compartido. Padre, que la bendición tuya caiga sobre nosotros y que nos dé la fortaleza, verdaderamente esa fuerza que viene de ti está en nosotros, Jesús. Quizás estamos enfrentando momentos difíciles, quizás hay enfermedad, quizás hay dolor, quizás hay escasez, quizás hay soledad. No sé, Señor, cuál sea la circunstancia, pero que sentimos que es una circunstancia muy difícil. Gracias, Señor, por esa fortaleza que envías a mi vida. Y yo puedo decir ahora, todo lo puedo en ti, Señor, porque tú eres el que me fortalece. Esperaré con paciencia como José, esperaré con paciencia, oraré, Señor, clamaré a ti, Señor, como Nehemías, esperaré con paciencia, Señor Jesús, tomaré la decisión firme, Señor, como la tomó Pablo, Padre Celestial. Cumpliré, Señor, tu mandato como lo hiciste tú, Señor, cuando tuviste tu ministerio en la tierra, y al final sé, Señor, que estaré al lado tuyo, Señor, para glorificarte eternamente. Padre Celestial, gracias. Que la gloria y la honra sean siempre para tu nombre. Y gracias por permitirme ser parte, Señor, de este pueblo, lavado con tu sangre, redimido por tu sacrificio, Señor. Gracias, Padre Celestial. Lleva paz al corazón atribulado, lleva sanidad al cuerpo enfermo, lleva abundancia donde hay escasez, lleva paz, Señor Jesús, a cada hogar, lleva, Señor Jesús, el gozo donde hay tristeza, Padre Santo. Lleva la fortaleza donde hay debilidad ahora, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre Santo, te bendecimos. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Puedes decirlo aún en medio de la circunstancia que pasas. Puedes cantarlo aún en medio de la situación que estás viviendo. Puedes clamar con este canto aún en medio de la tribulación que puedas estar pasando. Sí, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dilo una vez más. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, de agradecimiento por el favor recibido y por los favores que vendrán. Levantamos nuestras manos en señal de agradecimiento por esta situación difícil que quizás estamos atravesando, pero tu fuerza, sentimos tu fuerza que nos mantiene de pie, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, en agradecimiento por todas tus bondades para nuestra vida, Señor. En el nombre bendito de Jesús te alabamos
y te bendeciremos. No importará la circunstancia, la situación, Señor, te seguiremos amando y bendiciendo por todos los días de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Amén. Gloria a Dios.